Bueno, vamos a pasar a otra cosa que yo quería hacer desde el otro día y porque hay mucha gente que me ha discutido este asunto. Hay mucha gente que me ha discutido el problema de la meditación. Y en el video de meditación, todos los días, tengo a alguien que me dice que no entiendo la meditación o que hay estudios científicos sobre la meditación y me citan sobre todo los de Ricardo, ¿no? Que es el que más ha ganado dinero con esto. Sus libros y tiene toda una industria alrededor de que él era era médico que se pasó al budismo y una vez dijo que estaba meditando, le pusieron unos electrodos y todo lo que le pasaba decían que era por la meditación. Y que si yo no me entero es porque fundamentalmente soy un imbécil o soy mala persona. A ver si logro darme a entender por una vez respecto del tema de la meditación. Tenemos aquí a dos caballeros. Pepito a la izquierda y Juanito a la derecha. Están en la misma posición. Están relajaditos, están pensando en sus cositas y les ponemos electrodos en la cabeza. Y leemos algunas de las ondas cerebrales que se pueden detectar a través de un electroencefalograma. Pepito dice que está meditando. Juanito dice que no está meditando. Mi pregunta es, ¿cómo sabe el investigador cuál de los dos está meditando? ¿Por los cambios que ocurren en el electroencefalograma? No forzosamente. Podrían estar relajándose de manera distinta, podrían estar pensando en distintas cosas, mientras Pepito está pensando en sus juguetes de la niñez, Juanito está pensando en una chica que acaba de conocer y que le encanta. Y por lo tanto sus ondas cerebrales van a ser distintas. Y las causas podrían ser tan diversas de los resultados que se obtuvieran de este hipotético caso que nunca se ha hecho. Siempre se pone a uno solo, le dice, medita. Cuando él dice, ya estoy meditando, entonces anotan todo lo que pasa y lo atribuyen a la meditación sin haber podido comprobar independientemente antes que efectivamente está meditando. Es decir, lo único que tenemos es el informe de Pepito diciendo yo estoy meditando. Y ya, ¿y yo cómo lo sé? No, yo estoy meditando, me tienes que creer. Mi apellido es Ricardo y soy muy famoso y tengo mucho dinero y soy el monje budista más conocido después del Dalai Lama. Me tienes que creer que estoy meditando. Pero ¿cuál es el estado especial de la meditación? Bueno, lo que estás viendo en el electroencefalograma. Y es distinto cuando te relajas solamente. Es distinto de cuando estás tratando de pensar en aves que vuelan sobre las olas de un mar plácido, en un cielo azul con una luz dorada. No hay forma de saberlo. Mientras no se defina la meditación claramente, decir, mira, estos y estos y estos elementos caracterizan específicamente el estado de meditación, sea lo que sea, porque además ese es otro problema. Cada persona que te encuentras que medita, o cada escuela de meditación que te encuentras, tiene una definición diferente. Unos dicen, tienes que poner la mente en blanco, otros te dicen, no, es imposible poner la mente en blanco. Pues, por cierto, estos segundos son los que tienen razón. Es imposible poner la mente en blanco. Tienes que concentrarte en una sola cosa. Tampoco se puede. Los seres humanos siempre estamos pensando en 3 o 4 cosas al mismo tiempo, porque así funciona nuestro cerebro, nos guste o no nos guste. Cuando una persona tiene un hueso roto, si Pepito tiene un hueso roto y Juanito no lo tiene, yo tengo una forma de saber sin preguntarle, antes de hacer ningún otro estudio, cuál de ellos dos tiene un hueso roto. ¿Cuál de ellos dos necesita gafas? ¿Cuál de ellos dos tiene tuberculosis? Pero en el caso de la meditación, no tenemos forma de saberlo más allá del informe del propio interesado. Por supuesto, cuando no se obtienen los resultados que él quería en su electroencefalograma, puede decir, bueno, es que estaba yo meditando mal esta vez. No me pude concentrar, tenía yo ciertas preocupaciones a las que no les pude poner una barrera espiritual lo suficientemente sólida como para garantizar mi estado meditativo. Y tú le tienes que decir, pues sí, vale.
y luego lo publicas en algún sitio. Generalmente los que publican estos estudios también son creyentes en la meditación budista, pero sigue sin haber forma de saber cuál de los dos está meditando. Es claro, he sido lo suficientemente claro. Tú tienes que poder saber como investigador cómo diferenciar dos estados sin que te lo tenga que informar la persona. Si tu única fuente de información es el reporte anecdótico, debes ser muy cuidadoso con él, porque la evidencia anecdótica es la peor clase de evidencia, como se dice en lógica. No quiere decir que todos los informes sean inválidos, pero quiere decir que hay que tomárselos con mucho cuidado y no con el entusiasmo con el que se lo toman los entusiastas de la meditación y sobre todo los que venden meditación, porque la meditación no es una práctica inocua, es una práctica comercial. Te enseñan a meditar por un módico precio. Ese es mi problema pues con la meditación y es un problema experimental que además tienen todos los médicos, todos los estudiosos, todos los científicos que dependen solamente de la evidencia anecdótica. Cuando tienes personas que califican su dolor, por ejemplo, su escala de dolor en estas 10 caritas, no sé si las han visto, creo que son 10 caritas o 7, que clasifica tu dolor según la carita que te hace poner. Si te duele muchísimo, es una cara así. Y son caritas redondas, dibujos muy, muy simplificados, para que califiques la escala de dolor. Pero eso siempre tiene dificultades porque luego tienes personas que tienen un umbral del dolor muchísimo más bajo que otras. Personas que tienen una enorme tolerancia al dolor. Entonces, donde alguien lo pinchas con un alfiler y siente que lo están matando, otro ni se entera. ¿Por qué? Porque son distintos, porque hay anatomía, fisiología, historia personal, experiencias con el dolor, etcétera, etcétera, que los hacen distintos. Todos los reportes subjetivos y anecdóticos siempre deben ser tomados con mucho cuidado y no con el entusiasmo enorme de los aficionados a la meditación. ¿Estamos? Pues nada, también quedé mal con alguien aquí, seguro.